Tu cerebro al desnudo. 15 minutos para aprender a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Vergés. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Tu Cerebro al Desnudo, este gran podcast con el amigo Osman. ¿Qué tal estás, Osman? Muy bien, muy contento. Sobre todo la acogida que ha tenido el último capítulo. Sí. Realmente nos anima mucho. El cerebro y la guerra ha tenido un muy buen recibimiento, así que estamos aquí, a tope. Estamos hoy con la energía a tope y bueno, también queremos dar las gracias por todas las sugerencias de capítulos que nos están enviando, que está viendo algunas muy interesantes y precisamente pues la de hoy es una. También decirle a la gente eso, si estás suscrito a la lista de correo, ahí podrás sugerir temas, porque al final lo que queremos es resolver vuestras dudas, que eso es de lo que se trata este proyecto. Y también tenemos que decir que nos está llegando feedback también más cañero, en el que nos están dando palos. Pero bueno, es de gente que nos quiere, ¿verdad, Osman? Que nos aprecia y que en teoría esto, bueno, en teoría no, lo hacen porque quieren que mejoremos y a nuestros cerebros, como a los de nuestros oyentes, les encanta mejorar, así que seguramente hoy vas a ir viendo algunos cambios, en estos episodios primeros vas a ir viendo algunos cambios, que lo que pretendemos hacer es que este contenido llegue de la mejor manera a tu cerebro y penetre hasta el fondo. Así que, bueno, Osman, ¿qué tal ha ido tu semana? Cuéntanos un poco. Pues mi semana realmente ha ido bastante bien, muy intensa, operando a tope, que es parte es parte de mi trabajo. Y la verdad que quisiera directamente conectar y entrar en materia del tema de hoy, que es lo de nuestro cerebro emocional y racional, porque viene al caso. Es decir, en mi trabajo es muy importante tener tanto el uno como el otro. Me explico mejor. Cuando vamos a informar a un paciente de un diagnóstico, concretamente hoy, esto es real, hoy que grabamos el podcast, desafortunadamente he operado a un paciente con un tumor cerebral y le vi la semana pasada en la consulta, he tenido que explicarle pues lo que significa tener un tumor cerebral al paciente y sus familiares. Y aquí es importante tener la parte humana, la parte emocional de nuestro cerebro calibrada para no ser cruel ni inhumano. Por otra parte, ahora que he hecho la cirugía, la parte humana no es que se anule, pero necesita ponerse un poco a un lado y que el cerebro racional, la destreza técnica, la habilidad manual para ejecutar el procedimiento esté puesta a tope para brindar el mejor servicio y hacer una cirugía de calidad. Y luego he tenido que ir a informar a la familia cómo ha ido la cirugía. Nuevamente el cerebro emocional. En otras palabras, en mi profesión concretamente pone a prueba constantemente la capacidad para regular ambas partes, tanto la racional como la emocional. Y eso es muy motivante por una parte y muy difícil por la otra. Totalmente, totalmente. Cuando te metes ahí a operar un cerebro, que 1 milímetro es vida o muerte, ahí tienes que ser racional a tope. Yo, fíjate, no soy neurocirujano, pero también en mi profesión, y al final, como en la de mucha gente, también encuentro ese debate interno entre equilibrio cerebro emocional vs racional. Justo A esta ver, a semana, ver. de hecho, esta semana en mi podcast personal, lancé un capítulo que hablaba de cómo el rechazo puede seducir a un cliente y contaba un caso concreto que me pasó con un cliente en el que hablaba de un proceso de negociación y al final me doy cuenta que en las negociaciones precisamente es un caso concreto donde es muy importante saber manejar ese equilibrio entre lo racional y lo emocional para tú ser frío y saber tomar buenas decisiones, pero saber manejar las emociones de tu cliente para convencerle de lo que le estás proponiendo es bueno. Así que hay muchos casos, seguramente a nuestros oyentes se les ocurrirán muchos, así que muchas gracias. Tenemos que dar las gracias a Pedro, que ha sido el que nos ha sugerido este capítulo de cerebro racional vs emocional. Y cuéntanos un poco, Osman, esa introducción de este equilibrio, a ver quién gana. Cuéntanos un poco de qué vamos a hablar hoy. Sí, vamos a hacer una pequeña introducción. Primero de todo, muchas gracias, Pedro, como bien han dicho. Tomamos muy en cuenta las sugerencias de la audiencia y estamos aquí precisamente para contestar esas preguntas. Respecto a cerebro emocional versus cerebro racional, esto de entrada es una pelea injusta. ¿Por qué es injusta? Los seres Empezámoslo. humanos somos seres emocionales con capacidad de razonar. Punto. En otras palabras, nuestro cerebro es
emocional por naturaleza. La racionalidad ha sido una pequeña capacidad que ocupa una parcela pequeña, pero muy importante de nuestro cerebro, pero que es una recién llegada. Para que lo pongamos un poco en perspectiva, existe una teoría de los tres cerebros. ¿A qué me refiero con esto? El cerebro reptiliano, el más antiguo, el Sí. cerebro mamífero, el siguiente en antigüedad, y el más nuevo, el cerebro humano. Vale la pena decir que esto no es más que una división muy, muy esquemática y que no corresponde así en la realidad. Pero las bases de nuestro cerebro emocional llevan miles de millones de años. Mamíferos y reptiles, los primeros, llevan cientos de millones de años. Y nosotros, como seres humanos, solo llevamos 2,5 millones de años como especie. Una nada desde el punto de vista evolutivo. Así que es normal de que nuestro cerebro sea predominantemente emocional. Voy a poner el ejemplo del reloj. Imaginémonos que toda la historia de la vida en este planeta, 3.600 millones de años, son 24 horas, un día. Ujú. A las 9:30, más o menos, empezaron a aparecer los primeros reptiles y los primeros mamíferos de la noche. 9:30 de la noche. Nosotros hemos aparecido a las 23:59, hace un minuto, Ostras, y la historia, como la conocemos, ha aparecido hace 2 a 3 segundos. Que incluye interesante. toda la prehistoria, la historia y toda nuestra especie moderna. Así que vamos a ir viendo cómo esta pelea desigual Sí. entre el cerebro emocional y el cerebro racional, qué importancia tiene en nuestra vida moderna. Vale, entonces ahora seguramente empezamos a entender por qué nos cuesta tanto contener nuestras emociones, pero claro, lo que queremos saber es qué pasa dentro de nuestro cerebro en ese equilibrio, porque al menos yo tengo la duda y seguro que hay muchos de nuestros oyentes también de que a veces digo, ostras, me gustaría en esta situación ser un poco más racional o en esta otra no he actuado bien y me gustaría haber sido un poco más emocional. Entonces, vamos a ver cómo gestionamos en todo momento ese equilibrio y lo vamos a intentar explicar para que la gente lo entienda bien con dos ejemplos. Vamos a usar el recurso más antiguo que tiene nuestro cerebro para aprender, que es el de las historias. Y vamos a poner dos ejemplos tipo que seguramente mucha gente se puede sentir identificado. Vamos a poner un ejemplo de una persona que se llama Pepe, el cual es un actor, es una persona artística, creo, muy emocional, podríamos decir, es el perfil más emocional, y es una persona que es muy sensible, le gusta leer cosas de poesía, le gusta mucho esa parte, ¿vale? ¿Nos puedes explicar, Osman, cómo es el cerebro de esta persona que es más bien emocional? Por supuesto, como he dicho antes, gran parte de nuestro cerebro tiene que ver precisamente con nuestras emociones, por la antigüedad que tiene y porque somos seres emocionales con capacidad de razonar. Esto es un podcast de neurociencia y nos separamos de la psicología porque vamos precisamente a la parte más reduccionista, más pequeña. Vamos a centrarnos en tres partes. En cuáles son la bioquímica, qué químicos intervienen en nuestras emociones, qué partes estructurales intervienen en nuestras emociones y cómo funcionan, las palabras famosas de anatomía y fisiología, y lo conectaremos en qué pasa desde la estructura al pensamiento. Una breve reseña. Por ejemplo, a una persona especialmente emocional se manifiesta mucho la serotonina, por ejemplo, esto que nos hace estar con tranquilidad, con bienestar, esto se manifiesta allí. La parte de generar confianza y empatía, la oxitocina, lo mismo que se secreta, por ejemplo, cuando tenemos una amistad, una relación a largo plazo o la que hay entre las madres y sus hijos. Está la oxitocina. La dopamina tiene que ver con nuestro sistema de recompensa y la capacidad de cumplir o no nuestras expectativas. Y el estrés, el cortisol, como lo mencionamos en el capítulo anterior, tiene que ver también un poco con esto. Entonces, en esta primera aproximación al cerebro emocional, vamos a hablar de la parte bioquímica. Repito, serotonina, bienestar, oxitocina, la confianza, dopamina, las expectativas y la recompensa, cortisol, el estrés. Vale, perfecto, ya entendemos un poco la estructura básica de ese cerebro emocional. Vamos a poner ahora el ejemplo contrario. Vamos a imaginar a María, por ejemplo, que es esta persona que siempre diríamos es frío, es calculador, es matemático. María, que es una broker de bolsa, que es puramente racional, valora todo el rato las métricas, los números, en su vida es importante ese éxito ligado al dinero. ¿Cómo sería el cerebro por dentro de María, que es más bien el perfil de emocional? Exacto. Hay que tomar en consideración que María, aunque tenga este perfil racional, sigue siendo una persona emocional, pero con mayor control sobre sus emociones.
No Vale. existe un neurotransmisor, no existe un químico de la racionalidad. Si no, imagínate, lo tomaríamos todos. ¿Cómo ser más racional? Tómese una píldora. Lo que sí es verdad es que las partes del cerebro racional, que hablaremos un poco más adelante de ellas, consumen mucha más energía para mantener en control nuestras reacciones, nuestras emociones y nuestros impulsos. En esta parte lo que quiero hacer énfasis es que una persona eminentemente racional tiene un cerebro acostumbrado a ejercer un control importante sobre sus emociones y esto consume energía. Y la energía de nuestro cerebro es la glucosa, el azúcar y el Vale. oxígeno. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. Ser racional cuesta. Vale, ya tenemos los dos perfiles. Vamos, te lo voy a poner más difícil, vamos a rizar más el rizo. A ver, a Ahora ver. vamos a imaginar que María y Pepe son pareja. Y ya, pam. Entonces, imagínate Bueno, muy bien. Que María ha cerrado un trato importante en el que la destinan a Wall Street, que es su sueño, y tiene que dejar su hogar para irse. Pero sin embargo, Pepe, en el sentido contrario, no entiende esta decisión, no está de acuerdo y no quiere abandonar sus raíces, sus amigos y su casa. ¿Qué pasa ahí en ese equilibrio entre la emoción y la razón? Perfecto. Aquí sí ya empieza a haber una diferenciación en qué áreas del cerebro están involucradas. Vamos a entrar ahora a estructura, anatomía y fisiología. Vamos a empezar con María, la parte racional. Dos áreas fundamentales. La de la famosa corteza prefrontal, que hablaremos mucho en este podcast, tiene múltiples áreas. Para el cerebro racional nos interesa una, se llama dorsolateral. Quiere decir que está hacia atrás y hacia un lado, hacia afuera. Y esta se Vale, encarga de establecer nuestras prioridades, importantísimo. Nuestras expectativas desde el punto de vista racional, qué beneficio voy a obtener y de qué manera voy a cumplir mis objetivos y cómo voy a comportarme en sociedad. Estas vale, tres características las regula esa parte. Por el otro lado, está también el cíngulo anterior, otra zona de la corteza que esta se encarga de ver los pros y los contras. Esta es la que cuando decidimos algo y vemos qué conviene y qué no, ese balance lo hace esa parte de la corteza. Y el seguir una conducta social normativa, en otras palabras, no salirnos de las leyes o normas de la sociedad. Repito, cerebro racional es la corteza prefrontal dorsolateral y el cíngulo anterior. En el caso del cerebro emocional, Pepe tiene muchísimo más de dónde tirar. Como vimos en el capítulo anterior, el sistema límbico juega una parte muy importante y hoy vamos a tomar aquí algunas partes de este sistema límbico. La famosa amígdala, que de la misma manera que nos hace sentir ira o miedo, las emociones intensas están allí. El amor, por ejemplo, el enamoramiento está allí. mira, Esa intensidad emocional, deberíamos decir, no te amo con todo mi corazón, deberíamos decir, te amo con toda mi amígdala. mi amígdala. Exactamente. Y luego está dentro del mismo sistema límbico un área que se llama el área tegmental ventral. ¿Por qué mencionamos estos nombres? Consideramos que es importante que nuestro oyente vaya sabiendo que lo que nos pasa en nuestra vida tiene un sitio anatómico estructural en nuestros cerebros. Ahí está nuestra emoción, nuestra motivación, nuestro deseo de hacer algo y de perseguir un objetivo está allí. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y la sensación del placer, por ejemplo, es un actor, es un artista, Pepe. Esta sensación y percepción del placer se encuentra en una parte que se llama el núcleo accumbens. Entonces, del sistema límbico, resumo. Amígdala, emociones intensas. El área tegmental ventral, nuestras motivaciones y expectativas. Y el núcleo accumbens, la sensación del placer. Estas son las áreas que realmente intervienen. Hablaremos de las regiones de la corteza en la emoción más adelante. Tu cerebro al desnudo. Conoce tu cerebro, entiéndelo y aprovéchalo al máximo. Ya podemos entender que ese matrimonio no va muy bien, se va a estallar un conflicto ahí, Pepe le va a decir a María que es una calculadora, que es una fría, que tal, que no tiene sentimientos, María le va a decir a Pepe que es un blando, que tiene que apostar más, que tiene que ser más racional. Vale, hay un conflicto ahí. ¿Cómo se gestiona eso dentro del cerebro? Aquí vamos a empezar con Pepe. Dentro de la misma corteza prefrontal hay áreas que están allí para regular o intentar regular las emociones. Y son dos fundamentalmente. La ventromedial, eso quiere decir más hacia abajo y más hacia el medio, se encarga
de regular nuestras expectativas, pero de darle la asignación emocional a nuestras expectativas, de asignarle una emoción Vale, y de a nuestra toma de decisiones, cuando tomamos una decisión, darle ese tono emocional. Eso está en la corteza ventromedial. Y en la órbito frontal, aquí está nuestro control de las conductas automáticas, como lo vimos en el podcast pasado. Y una cuestión muy importante, una vez más, cómo comportarnos en sociedad, ahora desde el punto de vista emocional, no normativo ni racional. vale, En el caso de María, está a tope viendo los pro y los contra. Por una parte, todo lo bueno que tiene la decisión de su ascenso y de emigrar, y por la otra parte, todo lo negativo, incluyendo la relación con Pepe. Y aquí se pone de manifiesto nuevamente la corteza dorsolateral que se encarga, como decimos antes, de poder regular nuestro comportamiento en sociedad y nuestras expectativas a nivel racional, y el cíngulo anterior que hace esta comparativa de pros y contras. Estas áreas son las que entran en conflicto cuando hay un conflicto entre personas que uno es racional y el otro es emocional. vale. Pues yo creo que lo tenemos claro y por resumir un poco todo esto a la gente, ¿cómo gestionamos bien ese equilibrio entonces entre emoción vs razón? La gestión de estos conflictos es importante tener en cuenta que tenemos una predisposición a actuar de cierta manera. Por lo tanto, debemos de entrenarnos en ver la vida desde la perspectiva del otro. Aquí el concepto de empatía es fundamental. Vamos a dar ahora unos tips: qué hacer si somos emocionales, cómo cultivar la empatía cognitiva para ser más racionales, y si somos muy racionales y nos cuestan las emociones, cómo cultivar la empatía afectiva, esta empatía emocional. Vale, pues entrale a ello para que la gente se quede con un ejercicio concreto que pueda empezar a hacer desde ya. Perfecto, muy bien. ¿Qué va a hacer nuestro oyente? Los psicólogos normalmente nos dan consejos que anotemos las cosas con nuestras propias manos. ¿Y esto por qué lo hace? Porque cuando involucramos nuestras manos está nuestra corteza motora de movimiento, la sensitiva de las sensaciones y la de planificación. Y cuando esto se hace con suficiente tiempo, lo ideal sería 3 meses, se da un cambio en la estructura y el funcionamiento de nuestros cerebros. Por eso es que los ejercicios de que normalmente dejan los terapeutas tienen efecto. Y ahí se hace el hábito, ¿no? Ahí se hace el hábito. Exactamente, esto es un hábito. Para las personas emocionales, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Va a notar cuando ha tenido una reacción emocional y cuando ha tenido una acción racional en dos listas separadas, diferentes. Y luego hará una línea en el medio y pondrá los pros y contras de cada uno. Por una parte, al hacer el listado, involucra su corteza dorsolateral, y al hacer los pros y los contras, su cíngulo anterior. Y aquí viene una cuestión fundamental. Una vez hecho este análisis, pensar premeditadamente cómo actuará la siguiente vez que tenga un impulso emocional. Este consejo práctico le permitirá ensayar en su cabeza una respuesta premeditada para que cuando venga esa emoción la tenga disponible para poder reaccionar de manera racional. A medida que lo practique, con tiempo, podrá cambiar su cerebro y actuar de forma más racional. Vale. ¿Y los racionales? Los racionales harán un ejercicio similar, pero con características distintas. Es mucho más fácil, contrario a lo que se pudiera pensar, hacer que una persona emocional tenga comportamiento racional que al revés. Hacer sentir a alguien predominantemente racional es difícil, Vale. pero no imposible. ¿Qué vamos a hacer? En, estos, en estas hojas lo que anotaremos es cuándo, cuándo fueron las últimas veces que yo sentí una emoción. Anotar esas sensaciones, esas emociones. Anotarlas por un lado, las sensaciones, y por la otra las emociones asociadas a esas sensaciones. En una parte entra la ínsula anterior, que es la que se encarga de sentir nuestras emociones, nuestras sensaciones corporales, y por la otra esta corteza ventromedial, que decíamos que asocia nuestro cerebro emocional. Y aquí viene la parte más importante del ejercicio. Una vez anotadas y leídas, cerrar los ojos y recordar un evento emocional especialmente intenso
y reproducir esa emoción, esas sensaciones que tuvieron lugar. Una vez terminado este ejercicio, ponerse en lugar de esa persona a la que no tratamos bien o tratamos de forma fría y que no le dimos tiempo de expresar sus emociones o que no las sentimos nosotros, pensar cognitivamente cómo pudo haberse sentido esa persona a nivel empático. Vale, pues animamos a los oyentes a que prueben este ejercicio y que lo repitan día a día, todos los días saquen 10 minutillos para escribir este ejercicio y nos cuentas a ver qué te ha parecido, si te está funcionando en contacto@tucerebraldesnudo.com. Además, te animamos a que si no lo has hecho todavía, te suscribas en la lista de correo para que nos puedas sugerir tus nuevos temas a esa lista colaborativa que vamos trabajando y que se está votando para que aquí tratemos los capítulos más votados. Y nada, en el siguiente capítulo de esa lista, de momento, el más votado y el que vamos a tratar, si nada cambia la semana que viene, es el de ¿por qué dormimos y por qué es tan importante, Osman? Así que ve preparándolo porque a la semana que viene nos vemos todos para hablar de el dormir y el cerebro. Un saludo a todos. Perfecto. Perfecto, un saludo a todos y nos vemos la siguiente semana. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Compartir es vivir e igual puedes ayudar a alguien. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades que vienen, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com.